En la escuela enseñan a memorizar, pero no a pensar. Imagina que el mismo sistema creado para educarnos podría ser a la vez el que más nos limita. Imagina nacer con un sentido innato de asombro, con un deseo natural de explorar, de preguntar y de experimentar el mundo en su estado crudo y vibrante. Y luego imagina que te colocan en un aula, en un pupitre, rodeado de paredes, horarios estrictos, exámenes y reglas. Ahora imagina pasar más de una década allí, día tras día, año tras año. Y si te dijera que muchos de los pensamientos que crees propios, muchos de los sueños que abandonaste y gran parte de la ansiedad que cargas no son tuyos, sino que fueron sembrados, moldeados y reforzados de manera sutil por un mecanismo invisible? Un mecanismo que empieza a operar en cuanto eres lo bastante mayor como para sostener un lápiz. ¿Y si te dijera que, al final de este video, verás con claridad las formas, sutiles y abiertas, en que funciona ese mecanismo y cómo liberarte de él? La comprensión final será la más poderosa de todas, porque no solo explica el problema, ofrece la llave para recuperar tu mente. Así que quédate hasta el final. Antes de profundizar, si te apasiona la psicología, la filosofía y descifrar las capas ocultas del comportamiento humano, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte tus ideas en los comentarios. ¿Cómo fue la escuela para ti? ¿Despertó tu potencial o lo reprimió? Tu historia importa y quizá inspire a alguien que lleva tiempo haciéndose las mismas preguntas en silencio. Empecemos este viaje con una pregunta dolorosa pero necesaria. ¿Cuál es el verdadero propósito de la escuela? En apariencia nos dicen que se trata de educar, de prepararnos para la vida. Pero como señaló Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, los mayores logros de la mente humana suelen nacer a pesar de la educación institucional, no gracias a ella. Schopenhauer veía las escuelas como lugares de conformidad, no de liberación. Sostenía que el verdadero saber surge de la reflexión, del sufrimiento y del contacto directo con la vida, no de memorizar datos inertes para exámenes que olvidamos en una semana. Nietzsche también fue crítico de la educación formal. Para él, la escolarización era una fábrica de mediocridad. La educación estatal, escribió, vuelve superfluo al individuo. No busca lo excepcional, sino lo promedio. Aquí aparece una de las primeras heridas que la escuela nos inflige desde la infancia. Nos enseña a temer destacar, a encogernos hasta caber en la uniformidad, a valorar la obediencia por encima de la originalidad y a perseguir estrellas doradas y notas en vez de la verdad. Desde que un niño entra en el sistema, se le enseña a levantar la mano para hablar, a pedir permiso para ir al baño y a permanecer sentado durante horas sin importar cómo se sienta su cuerpo o su mente. Esto no es educación, es condicionamiento. El objetivo no es nutrir al individuo, sino moldear a un trabajador dócil, a un consumidor predecible y a un ciudadano silencioso. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que la escuela te enseñó a conocerte de verdad, a entender tus emociones o a confiar en tu intuición? En cambio, nos entrenaron para buscar respuestas fuera, para dudar de la voz interior y para compararnos, competir y conformarnos. Esto va más hondo de lo que creemos. Cuando los niños expresan curiosidad o creatividad que no encaja en el currículo, a menudo se les etiqueta como disruptivos. Un niño que pregunta demasiado se ve como un problema. Pero, como advirtió Schopenhauer, el talento acierta en un blanco que todos pueden ver. El genio acierta en un blanco que nadie más ve. Sin embargo, las escuelas castigan a menudo a las mentes que ven lo que otros no ven. Asfixian al visionario para proteger el estándar. Y el daño no es solo intelectual, también es emocional.
¿Cuántos cargamos una sutil y persistente sensación de insuficiencia por las calificaciones que recibimos? ¿Cuántos aún tememos hablar porque un docente nos ridiculizó ante la clase? ¿Cuántos dejamos de pintar, escribir, cantar o soñar porque alguien nos dijo que no éramos suficientes? La escuela nos enseña a atar nuestro valor a la performance, a la validación externa. Y cuando esa validación no llega, empezamos a encogernos por dentro. No es casualidad. Friedrich Nietzsche creía que los sistemas de control sobreviven fabricando debilidad. Sostenía que la sociedad, incluidos sus sistemas educativos, busca domar la fiereza del espíritu humano para moldear individuos previsibles y manejables. La escuela, desde esta mirada, se convierte en campo de entrenamiento para la obediencia, no para la excelencia. Y esta obediencia se extiende más allá del aula. Una vez condicionados, seguimos buscando aprobación de jefes, instituciones e incluso de los me gusta en redes, rara vez cuestionando el sistema en sí. Nos volvemos excelentes en representar papeles, pero pobres en saber quiénes somos sin la máscara. Aquí va una pregunta más honda. ¿Y si la ansiedad, el agotamiento y la confusión existencial que tantos adultos sienten no fueran un fallo personal, sino el síntoma de una infancia en un sistema que nunca nos enseñó cómo pensar, solo qué pensar? Por eso Nietzsche y Schopenhauer insistían en la soledad, la autorreflexión y el sufrimiento como vías hacia el verdadero conocimiento. Creían que solo rompiendo con el pensamiento de rebaño uno puede ser realmente libre. Nietzsche, en particular, defendió la idea del superhombre, el humano que se supera a sí mismo, que crea sus propios valores, rompe sus cadenas y se niega a dejarse moldear por sistemas que lo empequeñecen. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo deshacemos años, a veces décadas, de programación? ¿Cómo empezamos a cuestionar lo incuestionable? Y sobre todo, ¿cómo recuperamos nuestra mente, no solo en lo intelectual, también en lo espiritual, emocional y existencial? En la siguiente parte, veremos cómo el sistema escolar se diseñó no de forma aleatoria ni neutral, sino como reflejo de las necesidades de la era industrial, cuando a los seres humanos se los trataba más como engranajes que como conciencia. Verás cómo esas raíces históricas aún moldean la escuela moderna y por qué entender ese origen es el primer paso para liberarte. También empezaremos a descubrir qué es la educación real según filósofos, psicólogos y místicos que se atrevieron a pensar distinto. Pero antes pregúntate, ¿qué parte de ti dejaste en la escuela? ¿Y ha llegado el momento de recuperarla? Cuéntalo en los comentarios. Y cuando estés listo, iremos más hondo. Imagina por un momento que no eres una persona, sino un producto. Un producto a moldear, empaquetar y entregar a una sociedad que valora por encima de todo la eficiencia, la productividad y la previsibilidad. ¿Tu crianza sería distinta? No es una metáfora distópica, es la realidad histórica de la educación moderna. El sistema escolar que conocemos no nació de un deseo de cultivar sabiduría o despertar el alma. Surgió de la era industrial, cuando las fábricas necesitaban trabajadores disciplinados, puntuales y obedientes. En otras palabras, las escuelas se diseñaron no para iluminar, sino para producir. Y si miras de cerca, verás el plano fabril por todas partes. Timbres que marcan turnos, uniformes, filas de pupitres y exámenes estandarizados. Se agrupa a los estudiantes no por pasión o capacidad, sino por edad, como si el crecimiento fuera mecánico y no orgánico. Nos entrenaron no para pensar a fondo, sino para seguir instrucciones, no para crear, sino para replicar. Esto, como diría Nietzsche, es el triunfo del rebaño sobre el individuo. Piensa en tus años escolares. ¿Cuánto tiempo dedicaste a memorizar en lugar de comprender, a repetir en lugar de cuestionar, a conformarte en lugar de explorar? Ahora pregúntate, ¿qué le hizo eso a tu mente?
El verdadero costo no es solo lo que nos enseñaron, sino lo que no nos enseñaron. Rara vez se promovió la alfabetización emocional. Casi nunca se fomentó la indagación existencial. En lugar de preguntar ¿quién eres de verdad? ¿O qué amas lo bastante como para sufrir por ello? Nos dijeron que eligiéramos una carrera a los 18 en función de notas, prestigio o practicidad. Como observó Schopenhauer, la tarea no es tanto ver lo que nadie ha visto aún, sino pensar lo que nadie ha pensado todavía sobre aquello que todos ven. Pero las escuelas no premian ese pensar, premian la obediencia, y poco a poco la chispa se apaga. El niño que preguntaba ¿por qué? 100 veces al día empieza a preguntar ¿entra en el examen? Esta es la destrucción sutil de la mente, y no termina al graduarte. Quienes atraviesan el proceso a menudo llevan heridas profundas a la adultez. Miedo al fracaso, dependencia de la autoridad e incomodidad con la incertidumbre. Pueden sobresalir profesionalmente y, sin embargo, sentirse vacíos espiritualmente. Pueden perseguir metas sin descanso y aún así preguntarse por qué nunca se sienten plenos. ¿Por qué? Porque el sistema no les enseñó a vivir, solo a funcionar. Nietzsche llamó a esto la muerte de la autenticidad. Creía que cuando dejamos que los valores de la sociedad sobrescriban los propios, nos extrañamos de nuestra verdadera naturaleza. Nos volvemos actores en un guión ajeno. Tanto Nietzsche como Schopenhauer creían que el sentido más hondo de la vida no se entrega, se crea. Y esa creación comienza con el desaprendizaje, con el cuestionamiento y con salir de los muros, literales y mentales, que nos confinaron. Entonces, ¿qué es educación real? No es memorizar datos sueltos, no es perseguir calificaciones. La educación real es el arte de aprender a pensar, no que pensar. Es el cultivo del mundo interior. Es el valor de explorar ideas que nos incomodan. Y por encima de todo, es el compromiso de conocernos. Carl Jung, el gran psicólogo suizo, lo expresó así: el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien uno realmente es. Pero ¿cómo llegar a ser cuando te han moldeado toda la vida para ser otra cosa? En la Grecia antigua, la educación, la paideia, no era una burocracia, era un proceso sagrado de formación del alma. Incluía filosofía, poesía, música, ética y entrenamiento físico. La meta no era solo preparar a un ciudadano, sino despertar a un ser humano. Educar era conducir el alma fuera de la ignorancia hacia la luz. En algún punto perdimos esa visión, y la pérdida trae consecuencias. Una persona que nunca ha cuestionado de verdad sus creencias, que nunca ha vagado por los bosques oscuros de la duda y la autorreflexión, es más manipulable, más temerosa y más controlable, porque no tiene brújula interna, solo guiones externos. Por eso filósofos como Nietzsche insistieron en una especie de rebelión espiritual, no por anarquía, sino por autenticidad. Escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero encontrar tu porqué exige más de lo que la escuela puede dar. Exige una revolución personal. Pausa y piensa. ¿Recuerdas un momento en que castigaron tu curiosidad? ¿Cuando se burlaron de tu creatividad? ¿Cuando te dijeron siéntate, cállate y obedece? ¿Cuando lo único que querías era expresar lo que estaba vivo dentro de ti? Esos momentos no pasan sin más. Moldean la arquitectura de tu mundo interior. Te enseñan qué es seguro y qué no, qué se premia y qué se rechaza. Y poco a poco interiorizas la lección. No seas demasiado ruidoso, no seas demasiado distinto, no seas demasiado, hasta que un día olvidas quién eras antes del condicionamiento. ¿Y si pudiéramos recordar? ¿Y si pudiéramos volver al lugar donde se encendió el fuego antes de que lo ahogaran la rutina y la expectativa? En la próxima parte exploraremos cómo iniciar este despertar interior. Iremos a herramientas de la psicología existencial, de la filosofía oriental
y de la neurociencia moderna para entender cómo desmontar la arquitectura mental construida por años de mala educación. Verás por qué el disconfort es esencial para el crecimiento, cómo la soledad puede convertirse en tu mejor maestra, y por qué Nietzsche creía que el sufrimiento no es maldición, sino umbral hacia la fuerza. Pero antes de continuar, te pregunto, si nunca te hubieran puesto notas, si nunca te hubieran comparado ni dicho quién debías ser, ¿en qué te habrías convertido? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si alguna vez sentiste que la escuela te enseñó a hacer cualquier cosa menos tú, no estás solo. El viaje para recuperar tu mente ya empezó. Comencemos con una verdad radical y liberadora. El dolor que cargas de la escuela no es un fracaso personal. Es el resultado de un sistema que te moldeó en lugar de empoderarte. La buena noticia es que lo que se construyó por dentro puede desmantelarse y lo que se enterró puede recordarse. Para empezar, debemos encarar uno de los mitos más grandes que nos impuso la educación institucional. La idea de que el disconfort hay que evitarlo. Desde niños, nos entrenaron para perseguir la certeza, aferrarnos a respuestas conocidas y evitar el fracaso a toda costa. Los errores se penalizan. Las preguntas sin respuesta rápida se descartan. Aprendemos a temer lo desconocido. Nietzsche lo veía distinto. Para él el disconfort de cuestionar, dudar y sufrir no era un defecto, era el camino. Debes llevar un caos dentro para dar a luz una estrella danzante, escribió. Ese caos, la confusión, el conflicto interno, las preguntas ardientes sin respuesta clara, no es señal de debilidad, es la materia prima de la transformación. Pero la escuela nos enseñó lo contrario, que el conocimiento es prolijo, lineal y definitivo. El verdadero conocimiento, el que sacude el alma, suele ser desordenado, cíclico e inacabado. Por eso tantos salen con títulos y se sienten perdidos. Porque la educación verdadera, la autoeducación, no puede darse. Debe ganarse en soledad, reflexión e indagación valiente. Al explorar el inconsciente, Carl Jung descubrió que las partes de nosotros que nos mandan a reprimir, nuestra fiereza, nuestras emociones, nuestra individualidad, no desaparecen. Se hunden en la sombra y allí esperan. Hablaba del aspecto inconsciente de la personalidad que el yo no reconoce en sí mismo. A menudo nace en la infancia, sobre todo en sistemas como la escuela, que premian ciertas conductas y castigan otras. ¿Qué ocurre cuando vivimos obedeciendo esas represiones, siguiendo reglas que no estaban para protegernos, sino para controlarnos? Nos volvemos extraños para nosotros mismos. Actuamos, pero no sentimos. Rendimos, pero no vivimos. Olvidamos la voz que nos susurraba sueños y pasiones que nada tenían que ver con exámenes o títulos. Para sanar, Jung insistía, hay que confrontar la sombra, sacar a la luz lo que nos enseñaron a esconder. La rabia, el anhelo, el impulso de romper reglas para seguir algo más hondo. Hace falta valor, porque al desaprender lo que te enseñó la escuela, el mundo puede verse distinto. Puedes darte cuenta de que nunca estuviste hecho para estar sentado en silencio tantas horas, que tu valor no se mide en promedios, que tu inteligencia quizá no sea lógica o matemática, sino emocional, intuitiva, creativa o espiritual. Y aquí lo liberador, cuando recuperas esa verdad, ningún título, institución o autoridad puede arrebatártela. ¿Cómo empezar? Primero, abrazando la soledad. Fue práctica central para Schopenhauer y Nietzsche. Para ellos, la soledad no es abandono, es liberación, el espacio sagrado donde puedes volver a oír tus propios pensamientos sin el ruido de la expectativa. Schopenhauer caminaba durante horas a solas, dejando que el caos del mundo se asentara. Nietzsche creía que la claridad real llega cuando nos apartamos del rebaño.
Quien no puede obedecerse a sí mismo será mandado. Advirtió. Obedecerte implica conocerte. Y para conocerte, a veces hay que salir de todo lo aprendido. Segundo, practica lo que Viktor Frankl llamó logoterapia, la búsqueda de sentido. Frankl descubrió que incluso en condiciones extremas, los seres humanos podían sobrevivir si tenían un motivo para vivir. Ese motivo, tu por qué, no está en los libros de texto, está en tu sufrimiento, en tus preguntas y en tus anhelos más hondos. Se forja en la vida, no en el aula. Pregúntate, ¿qué le da sentido a mi vida? No solo qué carrera seguir o qué metas lograr, sino qué me hace sentir vivo. La escuela nunca te lo preguntó, pero la vida sí, y debes responder. Tercero, restaura la conexión rota entre mente y cuerpo, intelecto e intuición. La educación moderna exalta el intelecto e ignora cuerpo, corazón y alma. Nos enseñan a vivir en la cabeza, pero no somos máquinas, somos seres complejos. Nietzsche nunca divorció pensamiento y cuerpo. Veía la voluntad de poder como vitalidad, como impulso de vida. Nos llamó a vivir con intensidad, a abrazar la experiencia total. Ideas, sí, pero también sentimientos, instintos y deseos. Para recuperar tu mente, recupera también tu cuerpo, tu energía, tu ritmo y tus pasiones. Escucha no solo tus ideas, sino lo que agita tu alma, lo que te entusiasma, lo que te drena y lo que amabas antes de que te dijeran qué amar. Y por último, date permiso para equivocarte, para cambiar de opinión, para evolucionar, para abandonar un camino que no era tuyo y empezar de nuevo. La mentira más peligrosa de la escuela es que, si te atrasas, ya es tarde. La verdad, nunca es tarde para volver a ti. En la parte final revelaremos la comprensión más poderosa, esa idea hacia la que apuntaron Schopenhauer y Nietzsche, pero que solo tú puedes realizar por completo. No solo puedes escapar del condicionamiento, puedes convertirte en alguien nuevo. Puedes ser creador de tus valores, de tu educación y de tu vida. Puedes elegir sentido sobre seguridad, autenticidad sobre aprobación y profundidad sobre prisa. Puedes transformar las heridas del pasado en sabiduría para el futuro. Falta un último paso, el más difícil y el más necesario. Pregúntate ahora, ¿qué creencia escolar sigues cargando y ya no te sirve? ¿Y qué haría falta para soltarla por fin? La respuesta llega. Ha llegado lejos. Has mirado la máquina que moldeó tu mente temprana. Ha cuestionado creencias que te entregaron como verdades. Has visto cómo se premió la conformidad y cómo la curiosidad, tan natural, tan vital, a menudo recibió silencio o burla. Ahora llegamos a la revelación final y más poderosa. La revelación es esta. Nunca estuviste hecho para encajar en el sistema. Estabas hecho para superarlo. Schopenhauer y Nietzsche entendieron algo que pocos aceptan. Los sistemas, por su naturaleza, no pueden hacerte íntegro. Están diseñados para controlar, estandarizar y limitar. Pero tú no eres un estándar. No eres una máquina. No estás hecho para funcionar. Estás hecho para despertar. Y el despertar empieza cuando dejas de preguntar, ¿qué me enseñaron a creer? Y empiezas a preguntar, ¿qué es verdadero, hondo y auténtico para mí? Nietzsche describió este momento como el nacimiento del superhombre. No un humano superior en sentido trivial, sino alguien que crea sus propios valores, que rompe con el rebaño y construye su vida desde la raíz, guiado no por las reglas sociales, sino por el fuego de su espíritu. No teme destruir ilusiones, estar solo, sufrir con sentido y crear con alegría. No es rebeldía por rebeldía, es liberación, la del yo frente a identidades, deberes y sueños falsos. Schopenhauer también veía posible la libertad, pero solo con introspección profunda, desapego y la voluntad de ver a través de las ilusiones del mundo. Veía la vida como sufrimiento, sí, pero no como desesperación.
El sufrimiento puede volverse sabiduría si se encara sin filtros de condicionamiento social. Ahí falló la escuela. Nos enseñó a evitar el dolor, no a comprenderlo, a memorizar respuestas, no a vivir las preguntas. Hoy empiezas a vivir distinto. Ves que el miedo que te enseñaron a fallar, a hablar, a tomar tu propio camino, nunca fue tuyo. Fue prestado, impuesto, ensayado y puede desaprenderse. ¿Y ahora qué? Ahora te vuelves tu propio maestro. Diseñas tu educación no en forma de credenciales, sino de curiosidad. Lee lo que mueve tu alma. Estudias lo que profundiza tu comprensión del mundo. Aprendes de la vida directamente, de la soledad, del silencio, de la belleza, del dolor. Ahora te vuelves tu propia autoridad. Dejas de tercerizar tu valía en instituciones, currículos o aprobaciones. Dejas de pedir permiso para ser quien ya eres. Dejas de encogerte para caber en espacios que nunca consideraron tu plenitud. Y ahora eliges tu sentido. No lo heredas, no lo descargas, lo creas, con acción, con reflexión y con el trabajo lento y sagrado de volverte real. No es fácil, perderás gente, te sentirás perdido a veces, te tentará volver a la seguridad de los sistemas, al confort de los viejos papeles y a la ilusión de certeza. Pero, como advirtió Nietzsche, la serpiente que no puede mudar la piel muere. Lo mismo las mentes que no cambian de opinión. Debes mudar. La necesidad de ser perfecto, la voz que te dice que vas tarde, la creencia de que solo la autoridad otorga valor, la vergüenza de no ser lo que la escuela esperaba. En esa muda encontrarás un yo más antiguo que los sistemas, más salvaje que las reglas y más vivo que las notas. Encontrarás tu verdadera educación, porque esta es la verdad final. La escuela termina, la educación no. La educación, en su forma más verdadera, es la vida misma. Ocurre cuando entras en la incertidumbre con curiosidad, cuando encaras el sufrimiento con los ojos abiertos, cuando conviertes heridas en sabiduría y confusión en claridad, cuando ves que cada momento, cada fracaso, cada hallazgo y cada silencio es tu aula. Nietzsche dijo, llega a ser quien eres. Esa es tu tarea ahora. No te la da un docente ni un sistema, te la da la vida. Solo la fallas si te niegas a empezar. Así que empieza. Haz preguntas que te asusten. Lee autores que te desafíen. Entra en espacios donde nadie aplauda pero tu alma cante. Deja que tu educación sea salvaje, impredecible y hermosa. Que sea tuya. Y recuerda por encima de todo, no estás roto. Nunca lo estuviste. Solo estabas enterrado bajo expectativas, condicionamientos y el silencio pesado de sueños no dichos. Y ahora estás emergiendo, no como el estudiante que te entrenaron a ser, sino como el humano que naciste para convertirte. Te dejo con esto. ¿Cómo sería tu vida si dejaras de vivirla como producto del sistema y empezaras a vivirla como creación de tu alma? Deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte tu verdad. Alguien está esperando el coraje que estás a punto de darle. Y si este viaje te movió, suscríbete, comparte y ayudemos a despertar a otros. El mundo no necesita más obediencia, necesita más vida. Quizá esa sea la gran lección jamás enseñada. Hasta la próxima. Pregunta a fondo, vive en libertad y no dejes de convertirte.